Bienvenidos a esta primera sesión que hemos denominado La comunicación, un pilar fundamental en las relaciones familiares. Muchas veces nos preguntamos qué es comunicar. Anthony Robbins nos dice, para comunicarse de manera efectiva, debemos darnos cuenta que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar este conocimiento como guía para nuestra comunicación con los demás. Cada uno de nosotros tiene una historia, un contexto determinado. Por lo tanto, percibimos el mundo de maneras distintas y nos comunicamos de maneras diferentes. ¿Pero qué es comunicar? Somos seres sociales, ¿cierto? Y pasamos la mayor parte de nuestra vida y de nuestro día a día en relación con otros, por lo que es importante aprender a entendernos con los demás. Para ello nos sirve la comunicación. Asimismo, debemos ir desarrollando todo tipo de habilidades que nos ayuden a entender mejor a otros con quienes estamos en constante relación, ya sea en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio y en nuestra familia, con la que convivimos mucho tiempo de nuestros días. Si tuviéramos que definir la comunicación, podríamos decir que es una acción consciente de intercambio entre un emisor y un receptor, que tiene como fin dar a conocer cierta información. Por ejemplo, en casa, ¿cierto? Tenemos distintos roles. Podemos decir que la emisora sería la mamá cuando quiere comunicar un determinado mensaje al hijo. Hijo, haz tus tareas. Y el receptor, quien está recibiendo ese mensaje, sería el hijo, ¿cierto? Asimismo, estos roles se van interrelacionando a medida que vamos alimentando el proceso comunicativo. Hay elementos que facilitan la comunicación. Tenemos que tener un emisor, que es la persona o las personas que van emitiendo un mensaje, un receptor, que es la persona o las personas que van recibiendo un mensaje específico, que es el contenido de la información que vamos enviando, un canal, que es el medio por el cual vamos enviando un mensaje, un código, que son todos aquellos signos, reglas que empleamos para enviar el mensaje, y un contexto, que es la situación en la que se produce la comunicación. Por ejemplo, volvamos al caso de la mamá con el hijo que le pide hacer las tareas o determinadas labores del hogar. El emisor del mensaje sería la mamá. Hijo, por favor, ordena tu dormitorio o haz tus tareas. El receptor es el hijo. El mensaje, que sería el contenido, haz tus tareas, ¿cierto? Y el canal por el que lo está transmitiendo son las ondas sonoras, porque está usando la voz para transmitir ese mensaje. Y el código son ese conjunto de signos y reglas que empleamos, que en nuestro caso es nuestro lenguaje español. Y en un contexto determinado que sería la casa, ¿cierto? La comunicación es realmente efectiva cuando el receptor comprende el mensaje en el sentido que lo dio a conocer el emisor. Si hay diferencia entre cómo se emite el mensaje y cómo se recibe, entramos en problemas comunicativos. ¿Pero qué formas existen de comunicar? Tenemos formas orales, una conversación cara a cara sería oral, una videollamada, una clase online, aunque no tiene respuesta inmediata de un receptor. A nivel escrito, un mensaje de texto, una carta u otro que sea escrito. Nadie puede no comunicar. La actividad y la inactividad, las palabras, los silencios, todo tiene valor en un mensaje. Va influyendo en otros y estos otros a la vez no pueden dejar de responder a estas comunicaciones y ellos también se comunican. Por lo tanto, nuestra cotidianeidad es una cadena de comunicaciones. ¿Qué tipos de comunicación existen? Tenemos una comunicación verbal que está compuesta de palabras, es decir, lo que decimos, el tono de nuestra voz. Lo no verbal, que son los contactos visuales, los gestos faciales, las expresiones que hacemos con la cara, los movimientos de las manos, de los brazos, nuestra postura, nuestra distancia. Y lo paraverbal, que tiene que ver con mi voz, con el ritmo y con la forma en la que yo me dirijo a otro, ¿cierto?
Es importante que lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal coincida, porque si no tenemos una comunicación disociada. Vamos a los ejemplos. Mi hijo me trae un regalo, ¿cierto? Y a mí no me gusta mucho ese regalo, pero yo con mis palabras le digo, hijo, gracias, está lindo. Mis palabras están comunicando algo, pero mis gestos están demostrando todo lo contrario. Entonces ahí tenemos un proceso comunicativo, un mensaje determinado que está disociado, donde lo verbal y lo no verbal no van de la mano. O llega el hijo, se sacó una buena nota en el colegio y nos dice, mamá, me saqué un 7 en matemática. A nuestro hijo le cuesta mucho matemática. Y nosotros vamos, nos felicitamos, nos alegramos por esa nota y lo abrazamos. Entonces nuestra corporalidad, nuestras palabras y las acciones que estamos acompañando de las palabras están en coincidencia. Es por ello que es muy importante en este proceso de comunicación que lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal vayan unidos. Y así podríamos encontrar infinitos ejemplos. Los invito a ustedes también a que puedan ir haciendo conscientes estas reacciones entre la palabra, lo que es verbal, lo que es no verbal, todos los gestos, y lo paraverbal, que es propio de la voz. Porque así también vamos aprendiendo de tomar estos conocimientos para ir desarrollando distintas habilidades. Al comunicarnos podemos hacerlos de 3 maneras posibles. Una manera pasiva, una manera agresiva y una manera asertiva. Son palabras quizás que nos pueden sonar bastante conocidas, pero vamos a adentrarnos un poco en lo que cada una de ellas significa. La comunicación pasiva es aquella donde se evita el conflicto, se expresa pidiendo perdón de una manera constante y no externaliza los sentimientos, las ideas y las emociones. Siempre está acompañada de mucho temor y mucha ansiedad. Ante un conflicto determinado o ante un proceso comunicativo determinado, alguien que se comunica de manera pasiva no escucha. Hay una discusión familiar, no somos capaces de exponer nuestros puntos de vista. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, el hijo se va, cierra la puerta de su dormitorio. No la golpea. Así que es un receptor pasivo de esta comunicación, porque no está expresando lo que siente, lo que piensa, y tiene miedo también de externalizar sus conocimientos, sus sentimientos, todo lo que lo inunda. Entonces esto lo vamos a reconocer como una comunicación pasiva. Pensemos, los invito a mirar constantemente los ejemplos que se dan en sus respectivos hogares, de cuando nosotros como padres o nuestros hijos reaccionamos de esta manera pasiva, evadiendo. Por otro lado, tenemos una comunicación agresiva, donde el fin es dañar o lastimar a esa otra persona. Nos expresamos de manera rígida, culpamos a los otros, siempre está llena de una constante crítica. No reconoce ningún tipo de error, insulta o ridiculiza a otro. Típico, o sea, una diferencia familiar, pusimos cierto horario para que el hijo que iba a ir a una fiesta determinada llegara a la casa. El hijo no llegó, lo esperamos de madrugada, muy enojado, porque no cumplió un acuerdo previamente pactado y reaccionamos agresivamente. ¿Cuál es la primera señal de esa reacción? ¿Qué creen ustedes? A ver, piénsenlo. El tono de la voz, ¿cierto? Se hace como más dura. La postura se hace dura. ¿Y qué hacemos? El reto, ¿cierto? Y el grito al hijo de por qué no cumplió lo que habíamos pactado previamente. Y agresivamente, con nuestro cuerpo, con nuestra corporalidad, con nuestras palabras, insultamos y ridiculizamos a nuestro hijo por haber cometido una falta. Y así sucesivamente, esta comunicación se da constantemente en los distintos espacios en los que nos vamos moviendo.
tendemos a enojarnos, no saber controlar nuestras emociones. Y la rabia, la furia se apoderan de nosotros y reaccionamos agresivamente. Los invito a que se puedan revisar día a día en los distintos procesos de comunicación cómo vamos reaccionando. Cuando le pedimos a nuestros hijos quizás que ayuden en las labores del hogar y nosotros teníamos muchos trámites que hacer, salimos durante todo el día y confiamos que al llegar al hogar iba a estar limpio, ordenado. Llegamos y la casa es un asco. Entonces nos molestamos con nuestro hijo y lo culpamos por no haber hecho las labores del hogar. Y así vamos generando este conflicto, se enoja la mamá, se enoja el hijo, uno sube la voz, el otro también la sube, y constantemente vamos entrando en ese círculo de agresividad, lo cual no es lo óptimo. Y finalmente, una comunicación asertiva. ¿Cómo es esta comunicación asertiva? Tiene la capacidad de poder expresar sentimientos, ideas, opiniones de una manera clara, apropiada y confiada. No tiene juicios previos y requiere de mucho respeto. Es difícil, ¿cierto? Porque siempre nos vamos a los extremos, o a agresividad o pasividad. La comunicación asertiva es un equilibrio y es lo óptimo, lo que esperamos alcanzar.